Al igual que el sustantivo, el adjetivo, los determinantes, el pronombre y el verbo, vamos a definir el adverbio mediante criterios. El primer criterio que utilizo es el criterio semántico. Semánticamente, el adverbio aporta ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, duda, afirmación, negación u orden. Por ejemplo, Ana llegó temprano. El adverbio es temprano. Y este adverbio temprano señala idea de tiempo. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo? Temprano. Tiempo. También indica lugar. Estudiaremos arriba. ¿Dónde estudiaremos? ¿Dónde? Arriba. Ese arriba indica lugar. También señala modo. Cantó angelicalmente. Cantó angelicalmente. Ese adverbio angelicalmente indica modo porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo cantó? ¿Cómo? Angelicalmente. Indica también cantidad. Y la pregunta para el adverbio de cantidad es ¿cuánto? Luis es poco honesto. ¿Cuánto? Poco. Duda. Tal vez vuelva la próxima semana. Tal vez, quizá, de repente, expresa duda. Afirmación. Sí ingresaré. Ese sí señala una afirmación. No trabaja tu hermano. No, no, no. Ese no expresa negación. Primeramente haré mi tarea. Primeramente, seguidamente, posteriormente, últimamente señala orden. Orden. Entonces el adverbio señala tiempo, lugar, modo, cantidad, duda, afirmación, negación u orden. Ese es el criterio semántico, de acuerdo a su significado. Significado semántico. Morfológicamente, es una palabra invariable. Es decir, no presenta accidentes gramaticales, ya sean de número, género, persona, etc. No tiene accidentes gramaticales. Y como no tiene accidentes gramaticales, no posee morfema flexivo, decimos que es una categoría gramatical o una clase formal invariable. Porque no tiene, no posee, no presenta accidentes gramaticales. Por ejemplo, el adverbio poco permanece invariable para el singular como para el plural. Si yo digo aquella mujer era poco agraciada. Poco agraciado, no poca. Porque el adverbio no tiene femenino y no tiene plural. Aquellos jóvenes eran poco adinerados, poco. Y no pocos. Porque el adverbio no tiene femenino y no tiene plural. Como no tiene accidentes gramaticales de género y tampoco tiene el accidente gramatical de número,
es invariable. No posee morfemas flexivos. Y tú sabes que los morfemas flexivos son los que señalan los accidentes gramaticales. No posee morfemas flexivos. Pero ojo, sí acepta morfemas derivativos, eso sí. No tiene flexivos, pero sí acepta morfemas derivativos. Por ejemplo, de cerca, puedo decir cerquita. De lejos, lejísimo. Entonces acepta morfemas derivativos, diminutivo, de cerca, cerquita, superlativo, de lejos, lejísimo. Pero no, eso no hace una categoría gramatical variable. Porque lo que me importa para considerar a una categoría gramatical como variable o invariable son los morfemas flexivos, los que señalan accidentes gramaticales, no los morfemas derivativos. No, lo que me interesa son los morfemas flexivos. Eso me interesa para saber si una categoría gramatical es variable o invariable. Los flexivos, no los derivativos. Sintácticamente, modifica un verbo a un adjetivo o a otro adverbio. Sintácticamente, el adverbio modifica el verbo al adjetivo o puede modificar a otro adverbio. Ella corre bastante. Ese bastante modifica el verbo corre. Por lo tanto, es un adverbio que modifica al verbo. El adverbio también modifica un adjetivo. Este pan es demasiado blando. Este pan es demasiado blando. Ese demasiado modifica el adjetivo blando. Porque blando es un adjetivo que modifica el sustantivo. En ese caso, blando, ¿a qué sustantivo modifica? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué sustantivo modifica el adjetivo blando? ¿A qué sustantivo modifica? Muy bien, al sustantivo pan. ¿Cómo es el pan? Blando. Entonces, blando es un adjetivo que modifica el sustantivo, en este caso el sustantivo pan. Y demasiado es un adverbio que modifica el adjetivo. El adjetivo blando precisamente. Demasiado blando. O modifica a otro adverbio. Sí dice, el visitante llegó tan temprano. Temprano es un adverbio de tiempo que modifica al verbo llegó. ¿Cuándo llegó? Temprano. Adverbio de tiempo. Y tan modifica temprano.
tan temprano, muy temprano, demasiado temprano. El adverbio está modificando a otro adverbio. En este caso, al adverbio temprano. Entonces, el adverbio modifica el verbo. El adverbio modifica el adjetivo. O el adverbio modifica a otro adverbio. Pero ojo, el adverbio nunca modifica al sustantivo. Al sustantivo no. El adverbio modifica al verbo, al adjetivo, a otro adverbio, pero nunca, jamás al sustantivo. Al sustantivo no. Mire, si yo digo, ellos trabajarán más. Ese más, ¿a quién modifica? Ellos trabajarán más. Más, ¿a quién modifica? Trabajarán. A trabajarán. Por lo tanto, este más es un adverbio, porque está modificando al verbo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me indicas? Es un adverbio porque modifica el verbo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo digo, ellos pidieron más comida? Ahora ese más, ¿a quién modifica? Ese más, ¿a quién modifica? A comida. Más ahora modifica ¿a quién? A comida. Y como modifica comida, ahora sería un determinante, porque está modificando a un sustantivo. ¿Te das cuenta la diferencia? El adverbio modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio, pero no al sustantivo. Quienes modifican al sustantivo son los determinantes y los adjetivos. Ellos modifican al sustantivo, determinantes y adjetivos, pero el adverbio no. No modifica al sustantivo. Otro ejemplo. Ese artista canta mejor. Ese artista canta mejor. Mejor, ¿a quién modifica? Mejor, ¿a quién modifica? A canta. Así es. Y como modifica el verbo, es un adverbio. Porque modifica el verbo. Pero si yo digo, llegó tu mejor amigo, ese mejor, ahora, ¿a quién modifica? Mejor, ¿a quién modifica? Amigo. Amigo. Mejor modifica amigo. Por lo tanto, ahora es un adjetivo. Porque modifica un sustantivo. Y sería una cualidad, una característica. Por eso que es un adjetivo. Ya no es adverbio. No. No es adverbio porque no modifica el verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Está modificando un sustantivo. Y como modifica un sustantivo, señala cualidad característica, es un adjetivo.
¿Notas la diferencia? ¿Me indicas? Sí. Ya está. Si el adverbio modifica el verbo, funciona como circunstancia. Esa es su función. La de circunstancia. El adverbio es conocido como el modificador de modificadores. ¿Por qué se conoce como el modificador de modificadores? Porque modifica al adjetivo, y el adjetivo ya es un modificador del sustantivo, y modifica el adverbio, que a su vez el adverbio ya es modificador del verbo. Por eso que al adverbio se conoce con el nombre o la palabra que es el modificador de modificadores. Modificador de modificadores. Modifica a otro modificador, como es el adjetivo y el mismo adverbio. Y si modifica el verbo, funciona como circunstancia. Esa es la función dentro de la oración. La de ser circunstancia. Y lexicológicamente es una palabra de inventario abierto. Repertorio infinito o repertorio ilimitado. ¿Qué cosa quiere decir que seas de inventario abierto? Que se pueden crear, pueden aparecer nuevos adverbios. Se pueden crear nuevos adverbios. Ejemplo, del sustantivo clonación, se crea un adjetivo que es clonado y de clonado un adverbio. Clonadamente. Del sustantivo escáner se crea un adjetivo que es escaneado y de escaneado un adverbio. Escaneadamente. Cibernéticamente. Tuiteadamente. ¿De qué proviene? Tuiteadamente. ¿De qué proviene? Tuitear. De tuitear, del tweet. Así es. Por lo tanto, es un adverbio. Su inventario es abierto, su repertorio es infinito, su repertorio es ilimitado. Eso quiere decir que se pueden ir creando nuevos adverbios. Se pueden crear nuevos. Hasta aquí la definición del adverbio. La definición del adverbio. ¿Alguna pregunta, duda, consulta que tengan hasta aquí? Me indican, por favor. No hay. Muy bien. Continuamos. Clasificación del adverbio.
En primer lugar, tenemos a la clasificación morfológica. Morfológicamente, los adverbios se clasifican en simples, compuestos, derivados y locución. Simples, compuestos, derivados y locución. El adverbio simple posee una sola raíz, un solo léxico. Por ejemplo, ayer, así, no, hoy, cerca. Son adverbios simples porque poseen solamente una sola raíz, un solo léxico. Por ejemplo, vino ayer, trabaja así. Son adverbios simples. Adverbios compuestos están conformados por dos o más lexemas. Conformado por dos o más lexemas. Por ejemplo, ante más ayer, anteayer. Y así más mismo, así mismo. Por ejemplo, regresó anteayer. Cuéntaselo a tu hermana, así mismo también a tu madre. Son adverbios compuestos. Adverbios derivados. Los adverbios derivados se dan con el sufijo mente. Con el sufijo mente. Por ejemplo, ágil más mente, ágilmente. Veloz más mente, velozmente. Suave más mente, suavemente. Fácil más mente, fácilmente. Soltó ágilmente, saltó ágilmente la cerca. ¿Cómo saltó? Ágilmente. Acarició suavemente tu rostro. ¿Cómo? Suavemente. Salió velozmente de la casa. ¿Cómo salió? Velozmente. Con el sufijo mente. Con el sufijo mente. Esos son los adverbios derivados. Suavemente, rápidamente, velozmente, ligeramente, serenamente, violentamente, secretamente. Con el sufijo mente. Con el sufijo mente. Y los adverbios locución o locución adverbial, que están constituidas por dos o más palabras separadas, o sea, un conjunto de palabras, que equivalen a un solo adverbio. Toda esa locución adverbial equivale a un solo adverbio. Por ejemplo, abrazo partido, en un 2×3, de sol a sol. Son locuciones adverbiales, cuyos significados son figurados, connotativos. Por ejemplo, trabaja a brazo partido. Eso no quiere decir que se va a romper, se va a partir el brazo.
Esto tiene un significado connotativo. Trabaja esforzadamente, sacrificadamente. Lo hicieron en un 2×3. ¿Lo hicieron qué sería? Cuando digo lo hicieron en un 2×3, ¿qué significa ese en un 2×3? Lo hicieron en un 2×3. Lo hicieron, cuando digo lo hicieron en un 2×3, ¿qué significa? Lo hicieron rápidamente. Muy bien, correcto, Julio. Lo hicieron en un 2×3, lo hicieron rápidamente. Trabajó de sol a sol. Trabajó arduamente. Lo hicieron codo a codo. Lo hicieron conjuntamente. Codo a codo, conjuntamente. Se encuentra entre la espada y la pared. Se encuentra acorraladamente. Todo salió a las 1000 maravillas. ¿Qué significa las 1000 maravillas? Todo salió a las 1000 maravillas. ¿Qué significa? Todo salió a las 1000 maravillas. ¿Qué significa? Todo salió ¿qué significa ese a las 1000 maravillas? Todo salió perfectamente, muy bien, estupendamente. Todo salió a las 1000 maravillas, todo salió perfectamente, estupendamente. Esas son las locuciones adverbiales. Un conjunto de palabras y todo ese conjunto de palabras equivale ¿a qué? A un solo adverbio. Equivale a un solo adverbio. Esas son las locuciones adverbiales. Esta clasificación es por su estructura, por su composición, por su forma interna. Simples, una sola raíz, un solo lexema. Compuesto está conformado por 2 o más raíces, 2 o más lexemas. Derivados con el sufijo mente. Y locución, que es un conjunto de palabras, y todo ese conjunto de palabras equivale a un solo adverbio. Pero ojo, para que sea una locución adverbial, tiene que modificar el verbo. Así es, tiene que modificar al verbo. Porque mira, si yo digo, la fiesta salió de rompe y raja. Ese de rompe y raja, ¿a quién modifica? La fiesta salió de rompe y raja. Este de rompe y raja, ¿a quién modifica? La fiesta. A fiesta no. ¿Cómo salió? ¿Cómo? ¿Cómo salió? De rompe y raja. De rompe y raja. Esto modifica a salió. Por lo tanto, es una locución adverbial. ¿Por qué es una locución adverbial? Porque modifica el verbo. Pero si yo digo, asistí a una fiesta de rompe y raja. Pregunto ahora, ¿este de rompe y raja modifica el verbo asistir? ¿Cómo asistí? No. ¿De rompe y raja? No, este de rompe y raja, ¿quién modifica ahora? Fiesta. A fiesta. Entonces se está modificando a un sustantivo, ¿sí o no? Entonces sería locución adverbial. No, sería una locución adjetiva. Y esto sí es
una locución adverbial, porque modifica el verbo. Locución adverbial. ¿Por qué modifica el verbo? ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Me indicas? Muchos más ejemplos de esos tenemos aquí, en la nueva gramática de la lengua española. Muchísimos más ejemplos de esos. Presta atención. Si yo digo, analizaron en profundidad sería ahí una locución adverbial o locución adjetiva. Analizaron en profundidad. ¿Qué sería? ¿Una locución adverbial o una locución adjetiva? Analizaron en profundidad. ¿Sería una locución adverbial o una locución adjetiva? Dime, dime. ¿Adverbial o adjetiva? Adverbial. Adverbial, muy bien. ¿Por qué? Porque Porque modifica al analizaron. modifica el verbo analizar. Pero si yo digo, presentó un análisis en profundidad. Un análisis en profundidad. Ahora en profundidad, ¿a quién modifica? Análisis. Análisis. Entonces, ¿qué locución sería? ¿Adverbial o adjetiva? Adjetiva. Sería una locución adjetiva. Muy bien, así es, porque está modificando a un sustantivo. Otro ejemplo. Conversaron en serio. Conversaron en serio. En serio, ¿a quién modifica? Al conversar. Ajá, al verbo conversaron. Y si modifica el verbo, ¿qué cosa sería? Locución adverbial. Adverbial, muy bien. Y si yo digo, tuvieron una conversación en serio. Tuvieron una conversación en serio. ¿En serio a quién modifica ahora? A la conversación. Ajá, y si modifica conversación, ¿qué sería? Locución de adjetivo. Locución adjetiva, muy bien, porque está modificando al sustantivo. Un ejemplito más. Transmiten en vivo. En vivo, ¿qué sería? Transmiten en vivo. En vivo, ¿qué sería? Locución adverbial, perdón. Adverbial. ¿Por qué? Modifica el transmiten. Transmiten al verbo. Transmiten en vivo. Y si yo digo transmisión en vivo, transmisión en vivo. Sería locución adjetiva. ¿Por qué adjetivo? Porque modifican a la transmisión. ¿Y transmisión qué cosa es? Un sustantivo. Así es. Entonces, como modifica el sustantivo transmisión, sería una locución adjetiva. Porque está modificando al sustantivo. Entonces, no te olvides, para que sea una locución adverbial, ¿a quién debe modificar? Para que sea una locución adverbial, ¿a quién debe modificar? Al verbo. El verbo. Y si modifica el sustantivo, ¿qué sería? Una locución adjetiva. Sería una locución adjetiva. Muy bien, excelente. Clasificación semántica. La clasificación semántica es de acuerdo a su significado. Semánticamente, los adverbios se clasifican en adverbios de tiempo.
Responden a la pregunta, ¿cuándo? Responden a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, hoy, pronto, ahora, todavía, aún, luego, después, ya también, ya. Por ejemplo, mañana iré al cine. ¿Cuándo? Mañana. Hoy no es un buen día para salir. ¿Cuándo? Hoy. Luego iré a tu casa. ¿Cuándo? Luego. Adverbios de tiempo. Adverbios de lugar. ¿Responden a qué pregunta? ¿A qué pregunta responden los adverbios de lugar? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, allá, allí, acá, cerca, atrás, lejos, arriba, encima, delante, abajo, dentro, adentro, alrededor, etc. La pelota se quedó afuera. Yo vivo allá. Tu prima vive lejos. Adverbios del lugar. Responden a la pregunta. ¿Dónde? Adverbios de modo. Responden a la pregunta. ¿Qué pregunta sería para el adverbio de modo? ¿Me indicas? ¿Qué pregunta sería para el adverbio de modo? ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, despacio, mal, lento, deprisa, regular, adrede, así, y palabras terminadas en mente que expresen modo, como rápidamente, suavemente, toscamente, salvajemente. Tú lees lentamente. ¿Cómo? Lentamente. Julio lo hizo adrede. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Adrede. Martín baila bien. ¿Cómo baila? Bien. Te comportaste mal. ¿Cómo te comportaste? Mal. Son adverbios de modo. Responden a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Adverbios de cantidad. ¿Qué pregunta hacemos para los adverbios de cantidad? ¿Me indicas? Adverbio de cantidad. ¿Qué pregunta hacemos? ¿Me indicas qué pregunta se haría para el adverbio de cantidad? Muy bien, Julio. ¿Cuánto? Para el adverbio de cantidad, la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto? Poco, mucho, medio, muy, bastante, demasiado, harto, menos, más, nada, algo, tanto, tan, etc. Por ejemplo, ella es medio loca. ¿Cuánto? Medio. Todos están bastante tristes. ¿Cuánto? Bastante. Ella quería más. ¿Cuánto quería? ¿Cuánto? Más. Mi vecina es algo sobrada. ¿Cuánto? Algo. Son adverbios de cantidad. Responden a la pregunta, ¿cuánto?
Adverbio de duda. Tanto para el adverbio de duda, de afirmación y de negación es la misma pregunta. ¿Sí o no? Para los tres, para el de duda, de afirmación y el de negación. ¿Sí o no? Si la respuesta es quizá, tal vez, acaso, de repente, probablemente, posiblemente, adverbios de duda. Quizás me gane la lotería. Quizá o quizás, las dos formas son válidas. Quizá o quizás. Vamos a anotar aquí. Vamos a poner aquí. Quizá, o también puede ser quizás. Cualquiera de las dos formas son válidas. Quizá o quizás. Tal vez. Tal vez. Acaso. De repente. Posiblemente. Probablemente. Quizá o quizás. Tal vez. Esto debe estar junto aquí. Quizá o quizás. Tal vez. Acaso. De repente. Probablemente, posiblemente. Quizás me gane la lotería. Probablemente no me quieres. Tal vez me case con Juan. Tal vez, quizá, de repente. ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, indudablemente, cierto, claro, también seguro, de afirmación. Es verdaderamente. Sí es triste. Realmente me disgustas. Sí me disgusta. Sí iré a tu casa. Sí. De afirmación. De negación. ¿Sí o no? Si la respuesta es no, tampoco, nunca, jamás, nones, de negación. No fumo. No. Nunca te dejaré. Nunca. Jamás golpeó a una mujer. Jamás. Dijo nones a la oferta. O sea, dijo no a la oferta. Adverbios de negación. Y de orden. Primeramente, posteriormente, seguidamente, últimamente, finalmente. Finalmente terminé la tarea. Finalmente. Hice la tarea, posteriormente me bañé. Posteriormente, seguidamente. Hay un orden, hay una secuencia de orden o de secuencia. Hasta aquí la clasificación semántica. ¿Alguna consulta, duda, pregunta que tengan? Me indican, por favor. ¿Alguna pregunta, duda? Me indican. No. No hay. Muy bien. Muy bien, borramos esto. Otras formas. Adverbios relativos. Los adverbios relativos encabezan a las proposiciones subordinadas, adverbiales o adjetivas. Sus formas son como, cuando, donde, cuanto, mientras y apenas. Son los adverbios relativos. Como, cuando, donde, cuánto, mientras, apenas. Como, cuando, donde, cuánto, mientras, apenas. Como, cuando, donde, cuánto, mientras, apenas. Como, cuando, donde, cuánto, mientras y apenas. Como, cuando, dónde, cuánto, mientras, apenas. Dicen que encabezan las proposiciones subordinadas, ya sean adverbiales o adjetivas.
Si es una proposición subordinada adverbial, si es una proposición subordinada adjetiva, eso lo vamos a ver cuando trabajemos oración compuesta. Oración compuesta adverbial, oración compuesta adjetiva. Lo que me interesa aquí es que tú sepas reconocer un adverbio relativo. Que sepas reconocer, identificar un adverbio relativo. Para eso, tú tienes que dividir, partir estas oraciones en dos. Mira, dice, haremos la tarea como te indicó tu profesor de lenguaje. Hay que dividir en dos estas oraciones. Haremos la tarea como te indicó tu profesor de lenguaje. Dividamos en dos esa oración. Una primera parte sería, haremos la tarea. Y la otra parte sería, ¿cómo te indicó tu profesor de lenguaje? Una sería, haremos la tarea, esa es una. Y la otra parte sería, ¿cómo te indicó tu profesor de lenguaje? Así, en dos partes, ¿sí? Una sería, haremos la tarea. Y la otra sería, ¿cómo te indicó tu profesor de lenguaje? Ya está. Entonces tenemos una parte. Haremos la tarea. Esa es una. Y la otra parte sería, ¿cómo te indicó tu profesor de lenguaje? Ya está. Dime, ¿cuál de esas dos partes, la primera, haremos la tarea, o la segunda, como te indicó tu profesor de lenguaje, cuál de esas dos partes tiene sentido completo? ¿Cuál de esas dos tiene sentido completo? Se entiende cabalmente, se puede convertir en una oración simple. ¿Cuál de esas dos partes, la primera o la segunda? ¿Cuál tiene sentido completo? Y se puede convertir en una oración porque tiene sentido completo. ¿La primera o la segunda? La primera parte. Muy bien, Julio. La primera. Entonces, esa sería la proposición principal. Esa sería la proposición principal. ¿Y cuál no tiene sentido completo? ¿Cuál no tiene sentido completo? Como te indicó tu profesor de lenguaje, la segunda. Entonces, esa sería la proposición subordinada. Proposición subordinada. ¿Y quién encabeza esa proposición subordinada? El adverbio relativo como. Por eso que acá dice, encabezan proposiciones subordinadas. Y así es adverbial o si es adjetiva, eso ya lo vamos a ver en oración compuesta. Pero lo que me interesa aquí es que dice que encabezan a las proposiciones subordinadas. Entonces, ¿cómo sé cuál es la principal y cuál es la subordinada? Divido en dos. La principal tiene sentido completo. La subordinada, ¿se entendió? Lo mismo hacemos con la segunda oración. Cuando te conocí, vi la vida con dolor. Divide en dos. Cuando te conocí, vi la vida con dolor. Divide en dos.
Divide en 2. Cuando te conocí, vi la vida con dolor. Divide en 2 esa oración. Cuando te conocí es una, muy bien, Julio. Y la otra, vi la vida con dolor. Exacto. ¿Cuál de esas dos partes tiene sentido completo? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál de esas dos partes tiene sentido completo? ¿La primera o la segunda? La segunda, claro. Vi la vida con dolor. Esa tiene sentido completo, entonces es la proposición principal. ¿Y cuál sería la proposición subordinada? Cuando te conocí. Y esa proposición subordinada va encabezada por un adverbio relativo. ¿Cuál es ese adverbio relativo? Cuando. Encabeza la proposición subordinada. A ver, la tercera oración. La casa donde te conocí es de estilo barroco. La casa donde te conocí es de estilo barroco. Divide en 2. Divide en 2 esa oración. La casa donde te conocí es de estilo barroco. Divide en 2. Esa división no nos ayuda mucho. La casa donde te conocí uno y es de estilo barroco no nos ayuda mucho. Sería más bien así, mira, presta atención. La principal sería, mira, presta atención. La casa es de estilo barroco. Esa es la principal. La casa es de estilo barroco. Esa sería la principal porque tiene sentido completo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Dania, Julio, Justin, ¿se entendió? La casa es de estilo barroco porque tiene sentido completo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Alondra, Alessandra, Ana, Angie, Claudio, Christopher? Sí, muy bien. Y la subordinada más bien sería donde te conocí. Esa sería la subordinada, donde te conocí. Porque si la llevo fuera, solita, autónoma, no tiene sentido completo y por lo tanto no se puede convertir en una oración simple. ¿Y quién encabeza esa subordinada? El adverbio relativo, donde. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Divide en 2 la cuarta oración. Tu prima come cuanto puede. Tu prima come cuanto puede. Divide en 2. Tu prima come es 1, muy bien, Julio. ¿Y cuánto puede es otro? Muy bien. ¿Cuál de esas dos partes tiene sentido completo? ¿Cuál de esas dos partes tiene sentido completo? La primera, claro, muy bien, Dani. La primera, tu prima come. ¿Y cuál no tiene sentido completo? La segunda, cuanto puede. Esa es la subordinada. ¿Y quién encabeza esa proposición subordinada? El adverbio relativo cuanto. Mientras leía,
su mente vagaba en la fantasía. Mientras leía, su mente vagaba en la fantasía. ¿Cuál sería la principal? Mientras leía. Y la subordinada. La principal sería, la principal sería, su mente vagaba en la fantasía. Esa sería la principal. Y la subordinada sería, mientras leía. ¿Quién encabeza esa subordinada? El adverbio relativo. Apenas te vio, ella se fue de la fiesta. ¿Cuál sería la principal? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál sería la principal? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ella se fue de la fiesta porque tiene sentido completo. ¿Y cuál es la subordinada? Apenas te vio. ¿Quién encabeza esa proposición subordinada? El adverbio apenas. Muy bien. Esos son los adverbios relativos. Encabezan a las proposiciones subordinadas. Encabezan a las proposiciones subordinadas. ¿Y cuáles son? Cómo, cuándo, dónde, cuánto, mientras apenas, cómo, cuándo, dónde, cuánto, mientras apenas, cómo, cuándo, dónde, cuánto, mientras apenas. Cómo, cuándo, dónde, cuánto, mientras y apenas. Adverbios enfáticos. Los adverbios enfáticos interrogan o exclaman. Pero no te olvides, para que sea un adverbio, ¿a quién debe modificar? ¿A quién debe modificar? Al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. ¿Dónde vive tu prima? Este donde modifica el verbo vive. Por lo tanto, es un adverbio. ¿Por qué modifica el verbo? Y enfático porque interroga o exclama. En ese caso, interroga. ¿Cuánto sufre esa mujer? ¿Cuánto modifica el verbo sufre? Exclama. ¡Qué bella mujer! Muy bella mujer. Este que modifica el adjetivo bella. No sé cómo pude hacer eso. ¿Cómo modifica el verbo pude hacer? ¿Cuán lejos está de aquí? Este cuán modifica el adverbio lejos y equivale a muy. Muy lejos está de aquí. ¿Y tú sabes cuándo se realizará la reunión? Este cuándo se modifica el verbo realizar. Son adverbios enfáticos. Porque interrogan o exclaman. Y no te olvides que para que sea adverbio, tiene que modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Nunca el adverbio nunca modifica al sustantivo. Así es, nunca al sustantivo. Y no te olvides que el adverbio no tiene accidentes gramaticales. Por lo tanto, no tiene femenino
y no tiene plural. Después de las palabras forma, manera, modo y así, ¿cómo es un adverbio relativo? Después de forma, manera, modo y así, ¿cómo es un adverbio relativo? La forma como me miras me asusta. La manera como enseñas es muy divertida. El modo como trabaja nos encantó a todos. Después de forma, manera, modo y así, ¿cómo es un adverbio relativo? ¿Cómo es un adverbio relativo? No es enfático. No. No es enfático, es adverbio relativo. Después de forma, manera, modo y así. Hay que diferenciar qué determinante enfático, qué pronombre enfático, con qué adverbio enfático. Sí, ese qué puede ser enfático, pero en 3 categorías. En determinante, en pronombre y en adverbio. Si yo digo, ¿qué libro leíste? Ese qué es un determinante enfático porque modifica a un sustantivo, al libro. Y como es determinante, lo puedo reemplazar por otros determinantes. Por ejemplo, por el artículo. El libro leíste. Posesivo, mi libro leíste. Demostrativo, ese libro leíste. Se puede reemplazar por otro determinante. El libro leíste. Mi libro leíste. Ese libro leíste. Algún libro leíste. Se puede reemplazar por otro determinante. ¿Qué pronombre cuando se reemplaza por ese? ¿Qué leíste? Eso leíste se reemplaza por un pronombre. ¿Qué leíste? Eso leíste. Porque cuando yo digo ¿qué leíste? Puede ser un libro, un periódico, una revista. Reemplaza. Eso leíste. ¿Y qué adverbio enfático? ¿Qué adverbio enfático? Cuando modifica un adjetivo o a otro adverbio. Qué delicada eres. Y se puede reemplazar por muy. Y digo, muy delicada eres. Qué delicada eres. Muy delicada eres. Esa es la diferencia entre qué determinante enfático, qué pronombre enfático y qué adverbio enfático.
Normativa del adverbio. No varía en género ni en número, porque el adverbio es invariable. No tiene femenino, no tiene plural. Ella es media coqueta. Incorrecto. No debe ser ella es media coqueta, porque el adverbio no tiene femenino y no tiene plural. Por lo tanto, lo correcto es ella es medio coqueta. Ella es media coqueta. Incorrecto. Lo correcto sería ella es medio coqueta, porque el adverbio no tiene femenino, no tiene plural. Uso del adverbio de lugar. Los adverbios encima, detrás, debajo se utilizan con el complemento de o de. En cambio, las formas arriba, atrás, abajo prescinden de estas formas. De o de. Entonces, para que se entienda de una forma más rápida es, si el adverbio de lugar empieza con a, afuera, adentro, atrás, adelante, arriba, abajo. Cuando empieza con a, no lleva de o de. Pero si no empieza con a, fuera, adentro, detrás, delante, encima, debajo, no empieza con a, ahí sí lleva de o de. Pero si empieza con a, no lleva de o de. Los diccionarios están arriba. A empieza con a, no lleva de o de. En el segundo piso, ve por él. Pero si yo digo los diccionarios están arriba de la casa, ahí no. Porque no lleva de o de cuando empieza con a. Los diccionarios están encima del escritorio, ahí sí. Encima de él, porque no empieza con a. Entonces allí sí lleva referente de o de. A ver si me has entendido. La escoba está de la escalera. Abajo de la escalera o debajo de la escalera. ¿Cómo sería? Abajo de la escalera o debajo de la escalera. La escoba está abajo de la escalera o debajo de la escalera. ¿Cómo sería lo correcto? Abajo de la escalera o debajo de la escalera. ¿Cómo sería? Debajo de la escalera. Claro, debajo de. La escoba está debajo de la escalera. Porque no empieza con A. Si empieza con A, solamente abajo. Pero si no empieza con A, debajo y de. Un referente. Debajo de. No es correcto utilizar determinantes posesivos con los adverbios de lugar.
determinantes posesivos como mío, tuyo, suyo, con los adverbios del lugar. Por ejemplo, si yo digo, delante mío está el estudiante más aplicado. Incorrecto. No es delante mío. Eso es incorrecto. Lo correcto debe ser delante de mí. No delante mío, sino delante de. Detrás tuyo va el profesor. No es detrás tuyo. ¿Cómo sería lo correcto? Detrás tuyo va el profesor. No es detrás tuyo. ¿Cómo sería lo correcto? Detrás de mí. Detrás de ti. Porque es de ti. Detrás de ti va el profesor. No detrás tuyo, sino detrás de. No es adecuado escribir en secuencia adverbios que terminan con el sufijo mente. Respondió serenamente y tranquilamente. Incorrecto. Lo correcto debe ser, respondió serena y tranquilamente. Solo el último mantiene el sufijo mente. Pero ojo, ambos son adverbios. Serena es adverbio y tranquilamente es otro adverbio. Solamente que la normativa dice el último mantiene el sufijo mente. Nada más. Despacio significa lentamente. Pero cuando digo, no grites, habla despacio. Ahí el significado de despacio es que baje la voz. Ese no es su significado. Su significado es lentamente. Por ejemplo, mi abuelo camina despacio. O sea, camina lentamente. Camina despacio, camina lenta. Pero si yo digo, habla despacio, ¿estaría mal? Eso depende del contexto. Si en el contexto significa que habla despacio, significa habla lentamente, eso está bien. Pero ahí está con el significado de que no grites, que bajes la voz. Entonces, ese no es el significado de despacio. El significado principal de despacio es lentamente. Entonces, cuando yo digo habla despacio, es habla lentamente. No que bajes la voz.
Tan es el apócope de tan. Y se usa antes de adverbio o antes de adjetivo y no antes de verbo. Tan es así, incorrecto. Porque ese tan está yendo antes de un verbo. Y el apócope tan solamente va antes de un adjetivo o antes de otro adverbio. Por ejemplo, antes de un adjetivo, tan hermosa, tan bella. O antes de un adverbio, tan es así. O tan así es. Tan así es. Antes de un adverbio. Tan lejos, tan pronto, tan cerca, tan así. Pero antes de un verbo no. Tan es así, no. En todo caso utilizaríamos tanto. Tanto es así. Cuando va antes de un verbo se debe utilizar tanto. Porque el apócope tan solamente es antes de un adjetivo o antes de otro adverbio. No se debe ser redundante en el grado comparativo superlativo. Es más peor, incorrecto. Lo correcto solamente debe ser es peor. Nada más. Ella es muy hermosísima. Incorrecto. Muy hermosísima. Redundante. Lo correcto debe ser ella es muy hermosa o ella es hermosísima. Ella es muy hermosa o ella es hermosísima. Pero no muy hermosísima. Porque sería redundante. Y con eso terminamos toda la parte teórica. Desarrollamos ahora los ejercicios. Y ya está. Número 1 dice presenta adverbio de tiempo. ¿Cuál sería tu respuesta para la número 1? Presenta adverbio de tiempo. La A. Siempre estaré a tu lado, mi amor. ¿Cuál sería el adverbio de tiempo? Siempre.
Siempre, muy bien. La A. El mañana, esto es sustantivo. Mañana y es sustantivo. Ganaré el sí, esto es adverbio de afirmación. El atardecer en Lima era muy, muy es adverbio de cantidad. Entonces la respuesta en la 1 es la A. Muy bien. 2. ¿Cuál sería tu respuesta para la número 2? Elija la alternativa que presente mayor número de adverbios. Mayor número de adverbios. ¿Cuál sería tu respuesta en la número 2? La C. En la número 2 sería la C. A ver. ¿Cuántos hay en la C? Vamos a verificar. Ayer estuvo peor. Hoy se siente mejor. ¿Cuántos hay? 4. Hay 4. La presentación ha estado muy y bien. Solamente hay 2. Ellos nunca nada a cambio. Este nada es pronombre. Ellos nunca pidieron eso. Como equivale a eso, eso es pronombre. Para que nada sea adverbio, debe equivaler a muy. Nada cansada, muy cansada. Allí sí es adverbio. Nadie supo cómo, enfático, ocurrió tan, que modifica terrible, tragedia. Entonces solamente hay 2. ¿Cuál tiene más? La C. Muy bien. 2C. Te piden mayor número de adverbios. 3. Señale la alternativa en donde el adverbio modifica el verbo. En la 3. Alternativa donde el adverbio modifica el verbo. ¿Cuál sería tu respuesta en la 3?
¿Cuál sería tu respuesta para la 3? ¿Me indicas? La A. A ver, vamos a ver en la A. Tu primo materno trajo bastante comida para el almuerzo, pero este bastante modifica comida. Y si modifica comida es un determinante. No es adverbio. No puede ser la A entonces. La D. ¿La B o la D? D. La D. Aquella joven parece que ha bebido demasiado. Claro, ese demasiado, ¿a quién modifica? Bebido. Ha bebido, al verbo ha bebido. Allí el adverbio modifica el verbo. La D. Muy bien. 3 dedos. 4. Señale la alternativa que contiene un adverbio de modo. Señale la alternativa que contiene un adverbio de modo. Respuesta en la 4. La C, me dice Julio. Te dije que así no lo hicieras. Claro, ¿cómo? Así. La respuesta es la C. Muy bien, Julio. Excelente, Julio. Muy bien. Luego es adverbio de tiempo. Yo supe antes la noticia, igual adverbio de tiempo. Allí adverbio de lugar y no adverbio de negación. Te pide de modo. Enlace. 5. El adverbio es una categoría invariable que complementa un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. Además, expresa semánticamente diferentes circunstancias. De acuerdo con esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay más adverbios. Más adverbios. ¿Cuál sería la respuesta en la número 5? Respuesta para las 5, ¿me indicas?
La B. ¿La B o D? B. B de beso. Sí, B de beso. Mañana, de tiempo, ¿está bien? Estará muy, adverbio de cantidad, lejos, adverbios de lugar. Hay 3. Ya, adverbio de tiempo. No, adverbio de lugar. Mucho, adverbio de cantidad. Por aquí, adverbio de lugar. Ajá, ¿quién va ganando? La A. A ver. Sorpresivamente, adverbio de modo. Hoy, adverbio de tiempo. Y temprano, adverbio de tiempo. También hay 3. Quizá, de duda, te vea por la tarde, tarde sustantivo en el aula. ¿Cuál tiene más? La A. La A tiene 4, ¿no? Ya, no, mucho y aquí. 5, la A. 6. ¿Qué nos piden en la 6? El adverbio se caracteriza por modificar a un adjetivo. Identifique la opción en donde se cumpla esta función. Que el adverbio modifique al adjetivo. La A. Los dos abuelos se encontraron muy bien después del violento sismo. Los dos abuelos se encontraban bien. Este bien, adverbio de modo, modifica encontraban al verbo. Y muy modifica bien a otro adverbio. Entonces, que el adverbio está modificando a otro adverbio y este adverbio modifica el verbo. No están modificando a un adjetivo. No, no puede ser la A. Algunos jugadores se portan así. ¿Cómo se portan? Así modifica el verbo. Porque creen que son irreemplazables. No hay adverbio que modifique adjetivo en la B. En la C, la casa ha sido remodelada por una excelente arquitecta extranjera. No hay adverbio. El árbitro caminaba bastante presuroso. Allí sí. Presuroso es un adjetivo. Árbitro presuroso. Y bastante modifica al adjetivo presuroso. Por lo tanto, allí el adverbio está modificando a un adjetivo. ¿A qué adjetivo? Al adjetivo presuroso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D. 6 dedos. 7. El adverbio expresa modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc.
Según esta aseveración en los enunciados, adrede pisó la escalera, tardó demasiado en regresar y tal vez deseen comer ají y recién acaba de publicarlo. Los adverbios son respectivamente de, primero ubica los adverbios y después señala de qué tipo son semánticamente. Ponme siempre el número de pregunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso 7, y la respuesta. Siete d. A ver, veamos. Vamos a ver, Christopher. A ver, Dania, vamos a ver. 7b también me dicen por ahí. Vamos a ver. Adrede. O sea, eso es intencionalmente. ¿Cómo pisó la escalera? ¿Cómo? Adrede, intencionalmente. Eso sería de modo. De modo sería. Entonces está entre la B y la C. Entre la B y la C. Descartada la D y descartada la A. Tardó demasiado en regresar. ¿Cuánto? Demasiado, mucho. Eso sería de cantidad. Descartada la C y ya salió la clave. La única que nos quedaría es la B. O sea, la siguiente es de duda. Tal vez, claro, de duda. Tal vez de duda. Y la última de tiempo. Recién acaba de publicar. Entonces la respuesta es la B. ¿Cuándo? Recién. Tiempo. 7b. Muy bien, Dani. 8. Una de las características del adverbio es modificar a su propia clase, o sea, a otro adverbio. Señale la opción en donde se presente este hecho. En la número 8. Muy bien, Dania. Muy bien. La respuesta sería la C. El chofer del bus interprovincial conducía muy lentamente. Ese muy modifica lentamente, que es un adverbio de qué? De modo. Y muy, adverbio de cantidad. El adverbio modifica a otro adverbio de su misma clase. Muy bien, Dania. La respuesta sería la C. 8C. 9. Identifique la opción que presenta adverbio de tiempo. Identifique la oración, la opción que presente adverbio de tiempo en la número 9.
¿Cuál sería tu respuesta en la número 9? Póngame siempre el número de la pregunta, no se olviden. A ver, la D me dice. Posiblemente eso es adverbio de duda. Hoy, de tiempo, o mañana, entreguen el proyecto de irrigación. Muy bien. La de hoy y mañana son adverbios de tiempo. En la A solamente hay uno. Ayer, próximamente, mañana, solamente hay uno nada más. Y la pregunta te dice adverbios de tiempo. ¿Cuántos debe haber? Más de uno. En la A, B o C hay solamente uno. Entonces la respuesta es la D. Dentro de las clases de adverbios están los adverbios de lugar. Señale la alternativa que presente por lo menos uno de esta clase. O sea, al menos un adverbio de lugar. ¿Cuál sería tu respuesta en la 10? C, a ver, adverbio de lugar. La policía estaba, ¿dónde estaba? ¿Dónde? Abajo, adverbio de lugar. Esperando a reo y a sus compinches. Muy bien, la respuesta es la C. Todos se reunieron en la casa de María Isabel, no hay adverbio. En el bar de la esquina conocí a una gran persona, no hay. El nuevo cine consta de 5 grandes pantallas, no hay adverbio. 10C. Las locuciones son grupos de palabras. Están formadas, como mínimo, por 2 palabras, que forman una única unidad léxica y gramatical. Es decir, tienen un significado unitario y la misma función sintáctica. Se comportan, por lo tanto, como si fueran una única palabra. Elija los enunciados que presenten locuciones adverbiales. Enunciados que presenten locuciones adverbiales. Abuelo de pájaro resolvió las prácticas. ¿Cómo? ¿Cómo resolvió sus prácticas? Abuelo de pájaro, rápidamente. Y los obreros trabajaban codo a codo, trabajaban conjuntamente. 1 y 5, la respuesta es la D. Muy bien, Dania. Excelente. 11D.
1 y 5. ¿Ese tanque tiene más capacidad que aquel? No hay. Se encuentra sumamente feliz, pero sumamente es un adverbio derivado y feliz es el adjetivo. Demasiado modifica el otro adverbio, tarde. No hay locución adverbio. 1 y 5 nada más. 11D. Muy bien, Dani. 12. El adverbio es un modificador de otras palabras. Identifica las oraciones en donde el adverbio modifica el verbo. ¿En qué oraciones el adverbio modifica el verbo? En que el adverbio modifica el verbo. El adverbio modifique al verbo. En la número 12. Ya cocinó tu. Respuesta para la 12. Ajá. A ver, vamos a ver. Es la B. El anciano caminaba tranquilamente. Modifica el verbo caminaba. Sí modifica al verbo. Aquellos dos choferes irresponsables han bebido demasiado. ¿Cuánto han bebido? ¿Cuánto? Demasiado. Modifica el verbo. Al verbo han bebido. Los abogados escuchaban atentos los argumentos del fiscal. No hay adverbio. Atentos es adjetivo. Abogados atentos, adjetivo. No hay adverbio. En la 4, Dañana paseaba alegremente. ¿Cómo paseaba? ¿Cómo paseaba? Alegremente. Modifica el verbo. Entonces sería 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, la C. Muy bien, Dani. La C. 1, 2 y 4. 12C. Trece. El adverbio es una categoría, el adverbio es una de las clases de palabras consideradas como invariables. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados de acuerdo con esta clase de palabras, de acuerdo al adverbio. ¿Verdad o falsedad?
El adverbio no admite en su estructura morfema flexivo, verdadero, porque es invariable, no tiene accidentes gramaticales. El adverbio puede admitir la presencia de morfemas derivativos, verdadero, cerca, cerquita, lejos, lejísimos, ahora, ahorita. Los adverbios pueden funcionar como complemento circunstancial, verdadero. Si modifica el verbo, complemento circunstancial. Los adverbios solo pueden modificar al verbo, falso. Solo al verbo, no, también al adjetivo y a otro adverbio. Entonces tenemos verdadero, verdadero, 3 verdaderos y un falso. La C. Respuesta C. (14) El adverbio presenta distintas clases. Identifique las oraciones que presenten adverbios de modo. ¿Qué oraciones presentan adverbios de modo? El joven subía despacio. ¿Cómo subía? Despacio. Adverbio de modo. ¿Esa concursante resultó ser la mejor de todas las participantes nacionales? No hay. La exótica bailarina danzaba sensualmente. ¿Cómo danzaba? ¿Cómo? Sensualmente. Todos los hijos de Juana se han portado muy bien. ¿Cómo se han portado? Bien. 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, la C. Claro, la C. En la 2 no hay. Esa concursante resultó ser la mejor de todas las participantes nacionales. No hay. Mejor es adjetivo. Resultó ser la mejor de todas las participantes. No, no modifica ningún verbo. Ese es adjetivo en grado comparativo irregular. Bueno, mejor óptimo. Mejor concursante. La mejor concursante. 14C. 15. Identifique las opciones que presentan locución adverbial. De vez en cuando, claro, la 1. Esa señora de armas tomar no fue apresada, pero de armas tomar modifica señora. Si modifica el sustantivo es locución adjetiva. Escriban los ejercicios al pie de la letra, eso sí, literalmente. Lucharon contra viento y marea, eso sí, modifica el verbo lucharon. Y muchos trabajan de sol a sol, ardua. 1, 3, 4 y 5. 1, 3, 4 y 5 la C. Muy bien. Y con eso terminamos nuestra clase y el tema del adverbio. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima semana.